Buenas tardes, estamos conectando con personas jurídicas. Doctor Franco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muchas gracias por permitirnos otra vez una entrevista. Así coordinamos con los escribanos de la provincia el tema de personas jurídicas y registro público de comercio ahora, realmente. Sí, sí, tal cual. ¿Cómo le va, Estamos doctor? bien, 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 bien. Estamos en plena mudanza. Ayer, por la inclemencia por ahí del tiempo, no decidimos no hacer la mudanza de Oberá y hoy sí se trajo los archivos de los registros del Dorado y Puerto Rico. Los de Posadas ya se había hecho el día miércoles, así que restará el lunes para hacer el traslado de los archivos de Oberá. Y durante estos días, desde el miércoles hasta hoy, el Poder Judicial dictó una acordada estableciendo una feria judicial, una feria administrativa extraordinaria para los registros, y nosotros a partir del día lunes ya tenemos dictado una disposición estableciendo una feria administrativa del próximo lunes hasta el viernes, de manera tal que recién el próximo lunes 6 de julio ya estaríamos en condiciones de poder comenzar con la atención al público y tramitar solicitudes nuevas de registro, de lo que fuera, y continuar con los trámites que quedaron a medio camino en esa interrupción, en esa transición, ¿no es cierto? Eso era una cosa que estuvimos conversando, ¿no? Aquellos trámites que se iniciaron en el registro público anterior y se va a proceder a continuar bajo la órbita de ustedes, ¿no? En ese caso, ¿cómo no manejaríamos, doctor? Hay un pequeño volumen tal cual de expedientes que están a medio camino. Nosotros justamente en esta semana próxima es el tiempo que nosotros nos vamos a dedicar no solamente a el acomodo de los muebles y de todo el equipamiento, eh, y vamos justamente a ordenarnos de manera tal que a partir del lunes 6 de julio vamos a continuar vamos a dar prioridad, por así decirlo, a aquellos trámites que quedaron a medio terminar, y a los que obviamente les falta la culminación lo vamos a terminar nosotros efectuando el registro, ¿no es cierto? Sí, Muy bien. Quiere decir que a partir del 6, los escribanos tendrían que dirigirse para el tema del registro público de comercio a personas jurídicas. exactamente, sí. También estimo yo que para esa fecha, a partir del 6 de julio, tengamos en cuenta que estamos en una situación todavía de emergencia sanitaria. Bueno, entonces vamos a habilitar un otro número de WhatsApp exclusivo para el registro público de comercio y sociedades comerciales. En nuestra dirección, nosotros establecimos, digamos, un espacio aparte, que es el segundo piso del edificio que estábamos funcionando. Estamos funcionando en el primer piso, ¿no es cierto? Ujú. Este, es muy probable que para el lunes 6 todavía estemos funcionando allí en el primer piso, pero la idea es que
tengan un espacio aparte, lo que es entidades comerciales y registro público. Lo que sí va a estar habilitado, ¿por qué? Porque hay que recordarle a, a todos los que nos están escuchando y viendo de que para los trámites presenciales es solamente con turno previo, ¿no? Entonces vamos a tener un WhatsApp específico y especial para evacuar consultas a distancia. Una de ellas, como vos bien decís, preguntar a ver cómo quedó su trámite por mitad de camino, si le falta algo, cuando estiman que podrá estar culminado, ¿no es cierto? Y poder pasar a retirarlo. Y si fuera, por ejemplo, para pasar a retirarlo o agregar alguna documentación que pudiera faltar, entonces deberán solicitar turno a ese número específico de WhatsApp que va a estar en nuestra página, ¿sí? Ahora no lo Bien. tengo presente en la cabeza, pero va a estar colgado en nuestra página. Los turnos van a ver, nosotros estábamos atendiendo para lo que es la demanda de personas jurídicas en general, dando 5 turnos diarios. Eso se va a mantener y se va a incrementar otro cupo de 5 más para lo que es sociedades comerciales y registro público. También aprovecho que me viene a la cabeza comentarte de que los trámites que ya se iniciaron y que los vamos a terminar nosotros, lo vamos a terminar con la modalidad que estaba vigente por parte del Poder Judicial. Es decir, vamos a suponer de que el administrado retiró el edicto, lo hizo publicar y bueno, y a lo mejor le falta acompañar el ejemplar del boletín, por ejemplo. Bueno, entonces eso va a haber que traerlo presencialmente. Pero también aprovecho para comentarte algunas novedades que queremos o algunas, no sé si mejoras, pero cambios, si se quiere, para los trámites nuevos, ¿sí? O sea, Bien. esto que te voy a decir ahora se aplica para los trámites de registro que se inicien a partir del 6 de julio, ¿sí? Desde cero, Eh, digamos. desde cero, sí. Nosotros, yo tuve una entrevista con el día de ayer con el director general de rentas y ellos también en una tarea de modernización han establecido, por ejemplo, de que el impuesto a los sellos se pueda pagar a distancia y ya no es necesario, luego de efectuado el pago, de llevar el contrato, ¿sí? Para que sea sellado con el antiguo sello de goma que Ujú. se colocaba en el contrato, ¿sí? Sino que cualquier persona que tenga que pagar ese impuesto a los sellos lo puede hacer online. Lo que hace es ingresar a la página de rentas, sube el contrato, hace la declaración de cuál es el monto o la base imponible y se genera la boleta en base a eso y puede efectuar el pago con la plataforma de pago que ya tiene vigente rentas. Entonces, eso, una vez efectuado el pago, usted va a obtener un recibo con un número y ese recibo que tiene un número sirve a su vez de código de verificación que cualquier otra persona cargando en la propia página de rentas ese código puede verificar que esa boleta está pagada, ¿sí? Después ellos obviamente que hacen una verificación manual para que coincida la declaración jurada que uno hace de la base imponible con lo que dice el contrato, porque usted debe subir en PDF el contrato a la página de renta. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es simplemente tomar esa modernización, por así decirlo, de rentas y usted va a poder presentar el contrato constitutivo, vamos a suponer, de una SA, de una SAS o una DSRL,
y la copia del recibo de pago del impuesto a los sellos, y va a correr por nuestra cuenta la verificación online de que ya esté pagado o no. Aunque, aunque parece algo muy simple y algo muy simple de hacer, eso va a cortar un tiempo muy valioso, porque antes, en el Registro Público de Comercio, lo que hacía el registro público era pedir un informe escrito por nota a rentas. Rentas tenía que contestar ese informe y ahí recién quedaba acreditado ese el requisito pago. puesto a los sellos. Entonces eso lo vamos a hacer nosotros, verificando con el código que está inserto en el recibo de pago del impuesto, ¿no es cierto? Exactamente. Esto para el caso de los instrumentos privados, ¿no? Exactamente, claro, porque obviamente ustedes también son agentes de retención cuando se trata de escritura pública, pero en el caso de las SAS, por ejemplo, o de las SRL, que generalmente se hacen con firma certificada, es decir, instrumento privado, en ese caso la verificación la vamos a hacer nosotros. Por otra Bien, parte, sí. sí, No, por ahí le quería, justo mencionó el tema de las SAS. Le pregunto, ¿no? ¿Tenemos suspendido el tema de las SAS a través de la disposición nacional? no, nosotros somos una jurisdicción aparte. Es decir, la suspensión que hizo el IGJ es solamente con respecto a su propia jurisdicción, que es Capital Federal, ¿sí? Perfecto. Pues cada provincia constituye una jurisdicción provincial y tiene su organismo homónimo, en el caso nuestro es la Dirección de Personas Jurídicas, y establece sus propias normas. Nosotros no tenemos ese tipo de suspensión, ¿sí? Bien. Este, bueno, el otro cambio que pretendemos hacer es respecto a la publicación de edictos, ¿sí? También era el trámite usual de que usted retirara el texto del edicto del registro público, tendría que llevarlo al boletín oficial. Allí el boletín hacía el cálculo por grupos de palabras de cuánto era la tasa correspondiente. Usted tenía que pagar la tasa, volver al boletín, acreditar el pago para que se publicara. Luego esperar que salga la publicación, retirar la hoja del boletín y llevarlo al registro público para acreditar el cumplimiento de ese requisito que está en la Ley de Sociedades Comerciales. Nosotros vamos a enviar nosotros vía mail en PDF el texto de los edictos de publicación, de manera tal que la publicación en la práctica la vamos a hacer nosotros, ¿sí? Así que bueno, también ahí va a haber una simplicidad en el trámite, ¿sí? Inclusive, tengamos en cuenta de que si bien es cierto, la versión virtual o digital del boletín todavía requiere, pero es inminente la sanción de una ley para darle la legalidad, ¿no es cierto? Este, tengamos en cuenta de que esa versión digital, así que es fácilmente verificable por parte de nuestro personal, ¿sí? Así que yo estimo que también no vamos a requerir de que el interesado tenga que retirar la versión escrita del boletín, la hoja o el boletín, para acreditarlo en nuestras oficinas, sino que nosotros mismos, no solamente que vamos a hacer la publicación, sino que vamos a hacer nosotros la verificación, ¿sí? Así que eso también va a simplificar y a ahorrar tiempo, distancias. Actualmente yo también me comuniqué con el director del boletín oficial y tanto el pago, ¿sí? Primero el presupuesto, porque uno tiene que enviar el texto,
se lo pueden mandar por mail, ellos le contestan diciendo, enviándole la boleta, usted puede pagar con una transferencia de CBU y ellos ya lo publican. Así que se puede Bien, hacer, la publicación hoy en día en el boletín se puede hacer completamente a distancia, y como nosotros no vamos a requerir en principio que el administrado lleve la versión en papel para agregarla al expediente, sino que la verificación la vamos a hacer nosotros y vamos a dejar constancia en el expediente de que realmente la publicación se hizo. Entonces, usted, eh, para los que están en el interior sobre todo, va a ser una gran ventaja porque no van a tener que hacer ese movimiento, ¿no? bien. En resumen, ahí, doctor, en el caso de los requisitos para la constitución de sociedades, entonces, ¿tiene alguna modificación respecto a lo que veníamos haciendo a través del registro público? Por ahora nosotros no vemos la necesidad todavía, es decir, convengamos, para constituir una sociedad anónima o una sociedad anónima simplificada, para nosotros es exactamente el mismo trámite. Sí, un pequeño detalle que lo quiero comentar, pero básicamente los requisitos son exactamente los mismos, solamente que nosotros vamos a agregar, por así decirlo, un artículo más al acto administrativo que antes decía, artículo 1, préstase conformidad administrativa a la constitución de la SAS o la sociedad anónima. Vamos a agregarle otro artículo que va a decir también, regístrese en el registro público. Ujú, Entonces, bien, vamos a unificar en un mismo acto administrativo la conformidad administrativa y el registro. En el caso de que usted tramite una SRL, los requisitos también van a ser exactamente lo mismo. Y bueno, entonces allí simplemente se hará el registro, ¿sí? bien. Y sí, y doctor, y el trámite, más mi pregunta va dirigida por la gente. Sí. Bueno, no, le quería decir que el único detalle es respecto a la acreditación en el caso del accionista que haya suscrito un capital de dinero en efectivo. Nosotros, cuando le otorgábamos la conformidad administrativa, no le exigíamos la acreditación del pago del 25%, ¿sí? Ujú, O se lo requerían recién al momento de efectuar el registro. Como ahora el registro lo vamos a hacer nosotros, entonces sí va a ser ya un requisito que nosotros vamos a exigir, ¿sí? Entonces, para que quede claro, a partir del 6 de julio, cuando usted intente constituir, ya sea SA, SAS o SRL, y el accionista haya suscrito un capital de dinero en efectivo, va a tener que acreditar el depósito, ¿no es cierto?, de mínimo el 25%, ¿no es cierto?, que se establece generalmente en el contrato constitutivo. Eso ya lo vamos a tener que exigir nosotros porque ya ahora desaparece el registro público de comercio, ¿verdad? exactamente. Doctor, y en ese caso le pregunto, ese depósito del 25%, ¿lo podemos hacer a través de un acta notarial o necesitamos los medios como hacíamos hasta ahora con los depósitos en el banco? Bueno, de eso, específicamente de eso, yo tengo que todavía informarme a ver cuál era la modalidad y en eso aprovecho, no tengo ningún prurito de preguntarte a vos, no sé, el registro o alguien que nos esté escuchando, cuáles eran los medios que sostenía el registro público para acreditar ese 25%, además de generalmente el depósito bancario. Eh, yo, es muy probable que sí que pueda contemplar el depósito notarial también, porque ya lo venimos usando para acreditar el capital inicial de asociaciones civiles y fundaciones.
Entonces, Sí, exactamente. Por eso le decía, doctor, porque no varía en absoluto las condiciones que se suscitan en el caso de fundaciones y asociaciones con respecto al 25% que tiene que acreditarse porque es un depósito, se hacía, bueno, capaz lo que me están escuchando me pueden también ayudar y corregir, se hacía en el Banco Nación, ¿no es cierto? El depósito de este 25% y se presentaba la boleta del depósito en el Banco Nación. Cosa que lo más bien lo podemos acreditar con un acta de depósito en la notaría de ese 25% y subsanar todo ese inconveniente que se va a suscitar en el caso de un depósito personal en el banco, por- ¿no? y yo te digo, todavía no lo tengo, no puedo darte la certeza, No, pero no, no, por supuesto. en un 99% estimo yo que vamos a seguir utilizando la misma lógica que utilizamos que para el capital inicial de fundaciones y asociaciones. Que aprovecho también para comentarte porque me Eso es llegaron, importante, sí. me llegaron algunas inquietudes. Esta modalidad, nosotros, haciendo un poco de cronología y de historia, ¿no? Nosotros históricamente, lo mismo que seguramente el registro público, solicitábamos la acreditación del capital inicial para una fundación o para la constitución de una asociación civil, que son personas jurídicas y como tales el patrimonio es uno de los requisitos de la persona, de los atributos de la persona, que nosotros tenemos que exigir al momento de otorgarle a la personería jurídica que tenga patrimonio. De ahí la necesidad de que hicieran el depósito en garantía. Ese monto se podía acreditar, nosotros históricamente lo justificábamos de dos maneras. Una era con un inventario de bienes hecho por un contador y legalizado por el Consejo de Ciencias Económicas. Segundo, el depósito bancario en cualquier banco macro, sección depósitos judiciales, en garantía a favor de esta entidad que estaba en formación. Y nosotros, a partir de una inquietud justamente del Colegio de Escribanos, en el año 2019, el año pasado, ¿sí? Introdujimos una modificación a la disposición 169 del año 2008, la modificamos y le agregamos una tercera opción, que es esta, que lo habíamos pensado que como el acta constitutiva, tanto de una fundación como de una asociación civil, se hace necesariamente por escritura pública, ¿sí? Entonces, el escribano, antes de cerrar el acto, ¿sí? Luego de protocolizar el acta, por ejemplo, ya dejaba esa constancia de que él retenía en guarda, ¿no es cierto?, ese capital inicial, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasó? Por ahí no el malentendido, sino una modalidad que se presentó ahora con respecto a la pandemia, era que muchas personas iban al escribano, hacían protocolizar su acta, ya sea de la asociación o fundación, y optaban por hacer el depósito en el banco, ¿sí? Que era lo más difundido, porque esta modalidad notarial viene a partir del año pasado, sin embargo la del banco viene hace muchos años. Entonces, ¿qué pasa? El banco actualmente no está aceptando ese tipo de depósitos, no lo está aceptando en ninguna sucursal del Banco Macro. Con lo cual, esa opción definitivamente en los hechos resulta imposible. Imposible cumplimiento. Entonces ahí es donde el usuario, el administrado, ya tenía su protocolo, ya se había cerrado ese acto, tenía que hacer otro acto distinto, es decir, otra actuación distinta ante el escribano para dejar asentado eso mismo. Entonces, obviamente que eso también tenía un costo adicional porque era otro trabajo requerido al notario. Entonces, mi recomendación y mi pedido muy especial a todos los que nos están viendo, que cuando vayan a pretender protocolizar el acta, ya sea de una fundación o de una asociación,
ya al escribano le pregunte si va a querer y le sugiera, haciéndole incluso notar de que no hay otro medio, porque hoy por hoy el depósito bancario no existe, porque el Banco Macro no está recibiendo los depósitos en garantía, ¿sí? Entonces ahí sí puede aprovechar en la misma acta, entonces ya hace esa, ese eh, ese, depósito. ese depósito exactamente. Y Sí, sí, bueno, sí. yo creo que lo vamos En a... ese caso lo podemos hacer, lo hace en dos capítulos. En un capítulo el escribano lo que va a hacer es protocolizar las actas, y en un capítulo 2 de la misma escritura hace un acta de depósito, ¿sí? Donde queda en la notaría en resguardo el capital de esa asociación. No hay ningún problema y en un solo acto se resuelve todo. Exactamente, sí. Bueno, y te decía que justamente por consenso con el Colegio de Escribanos, en el año 2019, nosotros introdujimos esa reforma, incluso consensuamos en el texto, en cómo colocarlo en la disposición, ¿sí? Que es, como vos bien decís, es un acto de depósito que hace el administrado. Yo entiendo de que no habría ningún motivo para no usar el mismo método para las sociedades comerciales, ¿sí? Sí, sí. Y doctor, le pregunto también, aprovechamos, tema fideicomiso. Bueno, nosotros vamos, como registro público, vamos a ser una autoridad de registro, ¿sí? Ujú. Tam- Sí, sí, sí. Así que bueno, también, por ejemplo, de las uniones transitorias de empresas, también registro de comerciante, en fin, hay un sinnúmero de registros. No son muy usuales, o por lo menos no tanto en cantidad, ¿no? Cuantitativamente, que los registros más conocidos de Sí, la SRL, sociedad. pero sí también vamos a ser autoridad de registro del fideicomiso, sí. Bien. Una cosita muy interesante también que aprovecho, capaz hablamos ya también el año pasado en oportunidad de una charla, el tema de los formularios de WIF, persona políticamente expuesta, y en el caso del Instituto de los Fondos. Los escribanos normalmente, en la mayoría de los casos, por lo menos a mi parte y lo que conozco, lo que hacemos para no, digamos, agregar tanta documentación a los protocolos, en las mismas escrituras de transferencia o constitución de sociedades o asociaciones, ya se pone, manifiestan, ¿no es cierto?, si son o no políticamente expuestas y el origen del dinero. También esto podría acarrear una menos cantidad de documentación al momento de las inscripciones, ¿no? Porque si ya consta en el texto de la escritura, podemos hacerlo un poco más ágil al tema, ¿no es cierto?, respecto a formularios y certificaciones que ya la misma escritura puede contener todo todo el contenido de los formularios, ¿no? Sí, correcto. Ahí vamos, yo voy a distinguir entre la declaración de persona políticamente expuesta, por un lado, ¿sí? Y sujeto Esa, obligado, sí. sí, esa tranquilamente puede estar contenida en la escritura, ¿sí? Y nosotros vemos con agrado, y la verdad es que nos parece muy, muy buena la idea de eh, simplificar y contenerlo, que el propio escribano también haga esa anotación, ¿no es cierto? De que el requirente hace ahí la declaración de persona políticamente expuesta, ¿sí? Eso no hay ningún tipo de problema, se puede hacer y nosotros lo aceptamos. Con respecto a la declaración sobre el origen de los fondos, hay que trazar una línea que nosotros la tenemos establecida. Si la memoria no me falla, creo que en 100.000 pesos, quizás haya que actualizarlo, porque hoy por hoy el dinero la verdad es que se volvió muy desvalorizado, ¿no es cierto? Pero hay que Ujú. trazar una línea, porque nosotros tenemos, basta una simple declaración jurada por debajo de esos 100.000, ¿verdad? Entonces Sí, sí, ahí, sí, sí. en ese caso sí bastaría, como es una simple declaración jurada, también que la hiciera ante el notario. Ahora, cuando el aporte, ¿sí?,
del accionista supera los 100.000, ya eso requiere la intervención de un contador público, ¿sí? Requiere de un informe que esté firmado por el contador, que él justamente verifica el origen de los fondos, cuando supera ese monto. Entonces ahí no va a ser posible que se agregue en la escritura, ¿me comprende? Claro, ustedes quisieran tener el certificado ese agregado al trámite, el certificado del contador. Claro, porque ya le digo, vamos a suponer que yo soy accionista y digo, voy a constituir una sociedad unipersonal o con otra persona y digo, voy a aportar 10 millones de pesos, no va a bastarme, ¿sí? La simple declaración de que yo, sobre el origen de los fondos de ese dinero, Sí. ¿sí? Sino que Nosotros, le tengo que comento, sí, le un comento, informe. doctor, ahí nosotros cuando tenemos operaciones superiores hoy en día a un poquito más de 12 millones de pesos, cuando hay transferencia de dominio, nosotros, además de la declaración, estoy hablando de transferencia de dominio, en sociedades son menores, son montos menores. En transferencia de dominio, lo que necesitamos es un certificado, como usted dice, por contador y pasado por el Consejo de Ciencias Económicas, el cual lo relacionamos en la escritura y agregamos al protocolo. Quiere decir que no solamente nos basta la declaración jurada a través de la escritura, sino que tenemos que acreditar esa constancia en la escritura. También Bueno, podemos, digamos, estamos en ese tema. o sea, claro, obviamente, sí, yo entiendo de que si el escribano deja constancia de que él hizo esa verificación de ese informe, menciona eh, una certificación contable por el contador X, pasado por el Consejo de Ciencia Económica, entonces, obviamente que ahí sí, ¿por qué? Porque en definitiva, la verificación que debiéramos hacer nosotros la hace el notario, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, por ahí también, nosotros tuvimos ciertas controversias de la manera en que eh, certifican los contadores. Hay que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque los contadores, obviamente, desde un punto de vista objetivo, sin cargar las tintas en nadie, ¿no es cierto? Eh, Pretenden hacer una certificación, digamos, a medias, sin hacerse tan responsables y obviamente que eso para nosotros es insuficiente. Nosotros tenemos como fórmula, ¿sí? Que el contador tiene que certificar que ese accionista tiene y que aporta esa cantidad de dinero es producto de una actividad lícita, tiene que decir así textual, producto de su actividad lícita, X, y el origen es lícito, ¿sí? Por ahí, eso implica, si usted se pone en los zapatos de un contador y le llega una persona que usted no conoce, No ¿sí? sé. La verdad es que es una tarea bastante comprometedora. Entonces los contadores por ahí son muy reacios y buscan fórmulas para escapar preventivamente, obviamente, ¿no es cierto? Porque cada uno cuida su responsabilidad, ¿no es cierto? De lo que está certificando, ¿sí? Entonces buscan fórmulas y rehuyen de estas fórmulas que nosotros sí o sí exigimos. Por eso, en el caso de que el notario quiera protocolizar también ese informe del contador, va a tener que dejar constancia de esas dos fórmulas que nosotros exigimos, que la actividad de ese accionista es... Tuvimos un corte, vemos otra vez si podemos ahí. Hola. Ahí estamos, doctor, se cortó de golpe. Sí, sí.
Bueno, creo que Perfecto, entendible, muy bien que los escribanos tenemos que entonces apuntar a mirar un poquito más el tema este de cómo está redactado esta certificación, ¿no? Así que ahí apuntamos nosotros nuestra vista en mirar un poquito la redacción de este certificado para que reúna los requisitos que usted está diciendo, doctor, ¿no? Que es claro, porque lícito. el contador a veces solamente quiere certificar la actividad lícita. Vamos a suponer que yo soy un médico cirujano, entonces digo, bueno, voy a aportar, como usted dice, 10 millones de pesos, lo que fuera. Entonces, claro, obviamente yo puedo acreditar de que tengo honorario, tengo trabajo como monotributista, como fuera, ¿no es cierto? Y obviamente, a lo mejor parte o no, ahí va, el dinero generalmente puede venir mezclado. Parte de ese dinero puede ser de mi actividad lícita y parte quizás no. A lo mejor, qué sé yo, hago alguna práctica ilegal, qué sé yo, llamémosle aborto, por ejemplo, que está penado, entonces esos honorarios obviamente son de origen ilícito. Entonces, el contador debe hacer una trazabilidad hacia atrás. Y ese es el trabajo que demanda, sobre todo, una gran responsabilidad y requiere prácticamente una auditoría, dependiendo del monto, de indagar, de meterse adentro de la contabilidad de esa persona. Entonces, si es una persona a veces que no es muy conocida para ese contador, entonces, por las dudas, entre comillas, el contador busca fórmulas por si el día de mañana esa persona cae en alguna actividad de lavado de dinero, lo que fuera, bueno, el contador puede intentar zafar, entre comillas, ¿no es cierto? Yo lo entiendo porque quizás si yo fuera contador también lo haría, pero convengamos de que es la, las oficinas, digamos que del gobierno que justamente requieren el extremo cuidado para las actividades de preventivas de lavado de dinero, bueno, exigen que seamos muy meticulosos, ¿no es cierto? Exactamente. Doctor, una preguntita más. Con la gente me preocupa por ahí un poquito el tema de los escribanos del interior y la presentación en el registro en persona jurídica. ¿Esto lo podemos hacer a través de, también a través de una carga, la presentación de las sociedades? Porque, porque veo En lo que inmediato, en lo sí, inmediato no. en lo inmediato no, en lo inmediato no, excepto que sea, como yo te dije la vez anterior, con firma digital. Si es así, Sí. sí. Si no, van a tener que solicitar turno. Eso no significa que podamos quizás mejorar también nuestros canales de recepción. Hoy ya lo tenemos habilitado, pero con esa condición, por la veracidad, porque tenemos que recibir un original, digamos, entonces debe tener firma digital, ¿sí? Bueno, sí, nosotros lo vamos a verificar a través del colegio, porque ahora que tenemos, de a poco vamos a ir otorgando la firma, así que estamos con ese tema de la firma es bastante complicada porque ellos cambiaron de la Secretaría de Modernización, varió a otra secretaría, así que estamos en ese tema y es bastante conflictivo para el otorgamiento. La tenemos, pero estamos con ese tema. Así que vamos a tratar de resolverlo también para que los escribanos del interior hagan las inscripciones a través del sistema web y que no vengan a posadas, ¿no es cierto? Porque ahora se va a resentir mucho eso del interior, porque antes tenían los registros más cerca, ¿no es cierto? Y ahora solamente le va a quedar el registro acá en Posadas. Así que vamos a darle prioridad a estos escribanos para que puedan agilizar el trámite desde el interior, ¿no? Una pregunta también por el tema del objeto capital, eso, doctor, ¿cómo continúa el mismo criterio persona jurídica que lo que va a tener ahora el registro? Me imagino que sí, ¿no? Pero esa relación de entre objeto y capital, Bueno, en principio eso es lo que te digo, me aventuro a decirte una opinión personal, es decir, tomarlo como de Héctor Franco y no del director, digamos. Yo soy de la tesitura de no tener un nomenclador, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa exigencia yo al menos la considero
que no está contemplada en la propia ley, ¿sí? Entonces, en principio, eso nosotros lo vamos a revisar, ¿sí? Es decir, que no vamos a aplicar un criterio con una tabulación, depende del objeto, el monto. En principio, no va a ser así como compartimentos muy estancos, es decir, actividad, monto, ¿sí? Pero eso no significa que va a haber una liviandad, que usted pueda hacer un objeto social, no sé, monstruoso, Amplísimo. ambicioso, con 100.000 pesos, ¿me comprende? Sí, sí, sí. Entendido, entendido. Muy bien. Nosotros como autoridad de aplicación tenemos que ser racionales también, no queremos entorpecer, pero también tenemos que hacer nuestro trabajo. Y en eso lo relaciono con lo que vos me decías de la suspensión de las SAS por el IGJ. Justamente el IGJ en la gestión anterior, según yo opinando desde afuera, porque obviamente no conozco esa jurisdicción, pero veo lo que dicen los comentarios y las voces a favor y en contra. La gente del IGJ actual dice no, en la gestión anterior hubo una liviandad, en el control, en la permisividad de la creación de las SAS, que eran multiobjetos, con 2 salarios mínimos, era, digamos, como una fiesta de sociedades, ¿me entienden? Entonces, nosotros queremos ser siempre mesurados, tener un término medio, no vamos a establecer le decía, una tabulación objeto capital, sino que vamos a ser más elásticos, pero no, tampoco no vamos a tolerar excesos o cosas que nos parecen abiertamente como abusivas, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí, yo creo que también en otra jurisdicción lo que ocurrió, nosotros siempre tuvimos el tema del soporte papel, ¿no es cierto? Inclusive para las SAS. Entonces no tuvimos tanto inconveniente, pero los casos que se suscitaron en el IGJ también está en relación a la gente de que no tenía conocimiento, que se hacían todo vía web y no tenían conocimiento que eran socios en esas sociedades. Entonces eso también pasaba, ¿no es cierto? Lo que hablábamos de la seguridad informática, ¿no? Que la gente utilizaban determinadas personas para ser miembros de sociedades y después, bueno, resultaron algunos casos que perjudican el sistema, ¿no? En nuestro caso siempre fue con el soporte papel atrás y la presencia del notario, entonces no sucedió en nuestra jurisdicción, digamos, ¿no? Sí, también eso está relacionado también con la forma, los requisitos que tiene que estableció la ley en la creación de la SAS. Por ejemplo, no solamente tiene la ventaja una SAS de que pueda tener un multiobjeto, ¿sí? Usted puede poner el variopinto de objetos sociales que quiera. El mínimo, se estableció un mínimo, no un máximo de capital, ¿sí? Entonces, usted puede hacer una SAS, si vamos a la interpretación exegética de la ley de SAS, ¿no? Con 2 salarios mínimo vital y móvil, y también la Claro, puede hacer con 50 millones de dólares, ¿me comprende? Entonces, ahora, imagínense que una SAS, por ley también de creación, prescinde de la sindicatura, ¿sí? claro, Prescinde del control interno. Entonces, imagínense yo que hago una SAS con 100 millones de dólares, con un solo accionista que tiene el 100% y sin sindicatura. Eso, en la modalidad de una SA, yo tendría que tener sí o sí un órgano de contralor interno, que es la sindicatura plural inclusive, ¿sí? Entonces, eso por ahí son, digamos, francos que quedaron abiertos de la propia legislación y que la autoridad de aplicación del IGJ dijo, no, yo lo que hice, yo me percaté después, al poco tiempo que comenzaron a funcionar las SAS, y dicté una disposición que está incluso en la página nuestra, que establece cuando la SAS, sea al momento de constituirse o con posterioridad, porque le inyectan dinero a lo mejor a la semana siguiente, y alcanza
el monto mínimo que establece el inciso 7 del artículo 299 de la Ley de Sociedades, que hoy por hoy está en 50 millones de pesos, entonces esa SAS yo no la voy a suspender ni la voy a eliminar, pero sí va a tener el control permanente de la autoridad de aplicación. Es decir, usted sabe que la Ley de Sociedades Comerciales establece que la autoridad de aplicación va a intervenir en la creación, modificación de estatuto y disolución. Pero establece como excepción que va a tener el control permanente de algunas sociedades. Por ejemplo, las que el Estado participa como único accionista, en las que el Estado participa como accionista, aunque sea minoritario, o una empresa cuyo objeto sea la de usufructuar una concesión pública, ¿sí? También tienen control permanente, y también establece aquellas sociedades que superen un determinado monto que el Poder Ejecutivo las va actualizando. Hoy por hoy está en 50 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la práctica? Que si usted tiene una sociedad que supera los 50 millones de pesos, está sometida al control permanente de la autoridad de aplicación, y eso implica que usted todos los años tenga que presentarnos las asambleas donde se aprueban los balances, ¿sí? En cambio, si usted tiene una SAS, una SRL o una sociedad anónima que no cae bajo ninguna condición de ese artículo del 299, solamente nosotros intervenimos al momento de la creación, reforma de estatuto o disolución. Esa es la gran diferencia. Nosotros entonces ahí dimos una vuelta de tuerca en lo que podíamos, porque tampoco somos del criterio de querer comenzar a exigir cosas que la propia ley no nos autoriza que exijamos, ¿no es cierto? Está bien, está bien. Y ahora se viene, doctor, con la nueva modificación de la ley de contratos de locaciones. Introduce una modificación en unos artículos de la parte de contratos en general, la necesidad, ya le aprovechamos y le comentamos también a todos los colegas, la necesidad de incluir el domicilio electrónico, ¿no? En todos los contratos. Acá no nos estamos refiriendo solamente a contratos de locación. Con la publicación y la entrada en vigencia de la nueva ley, tendremos que incluir en todos los contratos el domicilio electrónico de los comparecientes. Así que también es para que tengan en cuenta este tema para los futuros contratos que podamos, y obviamente estamos hablando de todos los contratos, ¿no es cierto?, constitutivos, actos jurídicos que realicemos, la inclusión de este domicilio electrónico de los comparecientes. Eso tener en cuenta también, porque esas escrituras tienen que contener estos requisitos. Y así vamos sumando algunos puntitos más para que también se tenga conocimiento que vamos a tener que redactar las escrituras con estos documentos, con estos requisitos nuevos que son el domicilio electrónico, ¿no? ¿Alguna cosita más, doctor, que nos quiera mencionar y dejar aclarado por este medio? Bueno, no, simplemente agradecerte siempre porque este es un marco que me permite a mí tener un contacto directo con los sujetos muy importantes, intervinientes, digamos, en las relaciones que nosotros tenemos con la comunidad. Ustedes son partícipes prácticamente necesarios en nuestro día a día, así que agradecerte, pedirte que nos tengan paciencia, porque nosotros lejos estamos de saberlo todo, lejos estamos de ser los mejores, entonces obviamente que va a haber una transición, nosotros tenemos que... Sí, sí. Si hay algo que conocemos quizás en profundidad son las sociedades anónimas, bueno, las SAS, pero hay otros registros que son nuevos para nosotros. Vos me hablabas recién y yo rogaba que no me preguntes más porque me hablaste de fideicomiso.
obviamente que sé porque cuando pasé por la universidad tuvimos que estudiar eso, pero en definitiva, ¿cuáles son los requisitos que exigimos para el registro de un fideicomiso? Te digo, no lo sé. Y hay muchos registros que lleva o que llevaba el registro público que son nuevos en la práctica para nosotros. Entonces, también nosotros tenemos que formarnos. De hecho, en esta transición personal nuestro, eso también te quería decir como nota, digamos, de novedad, que el Poder Judicial celebró un convenio con el Ministerio de Gobierno y van a venir algunos empleados del Poder Judicial que trabajaban en el registro público de Posadas, van a venir a préstamo, adscripto a nuestra dirección, por lo menos un tiempo, 3 meses, el tiempo que sea, para poder capacitar a nuestros empleados, porque tengamos en cuenta, digamos, que la dirección no soy solamente yo, es decir, es un grupo de personas que obviamente hay muchas cosas que nos superan, que tenemos que aprenderlas, que tenemos que entrar en esa práctica. Ah, sí, sí, sí. Y ahí un tema más también que por ahí están preguntando la escribana Brolo, vio que pregunta también, así que aprovecho porque es cierto, el tema de los balances para la SRL, ¿no? Como por ahí se daba en las sociedades anónimas. Que capaz, bueno, por ahí con el tiempo se van a ir adaptando esto, ¿no? Pero No, no, las SRL no. En principio, no. no, no, no. No, ahí yo tengo que contar yo me hice cargo en el año 2006 y yo veía que, por ejemplo, obviamente descartando las SRL que no teníamos control, pero las SA, muchas de ellas rendían sus asambleas anuales de aprobación de balance. Pero en realidad, después yo estuve investigando mucho porque son esas cosas, esas prácticas que uno hereda en la administración Bien, pública y sabe el sí, origen. ¿A quién se le ocurrió esto? Y yo indagando un poco en la ley, llegué a la conclusión de que no eran necesarios, ¿sí? Excepto, repito, si eran alguna de las sociedades que caían dentro de alguno de los incisos del 299 que yo te mencioné las condiciones. perfecto. Entonces las otras Exactamente, muy bien. deben intervenir únicamente en la constitución, en la modificación de estatuto, ¿sí? Y en la disolución. Eso va a ser lo mismo para las SRL, ¿sí? Excepto Perfecto. que sea una sociedad que supere cierto monto o que sea del Estado. Ahora, ¿cómo? Ahora ya en el carácter de registro, no de persona jurídica, sino como registro, yo entiendo de que cada vez que hay un cambio de autoridades, ¿sí? En la SRL, ¿sí? No es que sea obligatorio comunicarlo, simplemente que si usted quiere que ese cambio tenga efecto erga omnes frente a todos, usted necesariamente, es decir, por necesidad y conveniencia, usted lo va a tener que registrar, porque si usted no lo Exacto. registra, no consta frente a todos. Lo mismo que si hay sesiones de acciones. No es que sea obligatorio, ¿sí? De una SRL, ¿sí? Pero si usted quiere que ese cambio de la calidad de accionista tenga efecto frente a terceros, necesariamente eso se cumple con el registro, ¿sí? Pero en Muy cuanto a los bien. balances, yo entiendo que no son necesarios Bien. que rindan personas jurídicas. Muy bien, muy bien. Bueno, esta charla queda acá en el Instagram fija para que lo que quiera ver o la quieren ver completa lo van a poder ver en otro momento, así que queda fijada al Instagram del Colegio Notarial. Le agradezco muchísimo, doctor, por su tiempo, siempre por la amabilidad que tuvo y con respecto también al colegio. Estamos a su disposición para lo que necesite. Nosotros, usted sabe que lo que no estamos para colaborar con ustedes. Así que todo lo que podamos ayudar a través del acta de depósito, a través de los formularios, volcarlo en las escrituras, todo lo que haga a una ayuda para el registro público de comercio y persona jurídica, ahora todo bajo el ala de ustedes, estamos a disposición
nos ponemos a disposición todos los escribanos de la provincia. Vamos a tratar de, obviamente, en este tiempo va a ser, como usted decía, una transición, que hay que tener paciencia. Y bueno, nos vamos a ir adaptando a estos cambios, pero con la premisa, doctor, de que lo que usted necesite para que este sistema sea más ágil, estamos a su disposición y cuente con nosotros. Bueno, sí, sí, de que va a ser más ágil, yo entiendo que eso sí, hasta ahí me comprometo, ¿sí? Y bueno, agradecerte nuevamente y es cierto, tal cual, siempre estuvieron a disposición, no ahora, siempre. Así que bueno, es elogiable y es ejemplar el accionar siempre que tuvo el Colegio Escribano. Así que bueno, que tengan todos un buen fin de semana y bueno, ya después del 6 seguramente vamos a tener más novedades, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.